cordial saludo a todos los amigos. Hoy una vez más estamos aquí reunidos en este espacio especial de discipulado. Hoy llegamos a la sesión número 33 del discipulado y estamos en la secuencia de Jesús edifica la casa de Dios. Así que bienvenidos, espero que sea de bendición para sus vidas esta enseñanza, esta compartir de esta tarde. Y como siempre, cualquier interrogante, cualquier comentario, pregunta, déjenlo aquí abajo para poder responder a las inquietudes que puedan tener acerca de este tema. Como veníamos diciendo la semana pasada en el discipulado, hay alguien que se encarga de la edificación de la casa de Dios, y ese alguien solamente puede ser el mismo Dios. Él es el único que es capaz de edificar y de construir una casa para sí mismo. Lo veíamos en la escritura cuando el profeta Samuel escribe aquella revelación y esa profecía de Natán en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, en donde habla de que el Hijo de Dios sería quien edificaría la casa a su nombre, a quien inicialmente se le distinguió como Salomón, y de quien hablamos también que él mismo seguramente estaba confiado y convencido de que era quien estaba edificando la casa de Dios. Posteriormente, por el cumplimiento profético, hemos entendido de que no fue Salomón quien edificó la casa de Dios, sino que debía ser el mismo Hijo del Altísimo quien se encargara de esta edificación. Así que la edificación de la casa comienza a partir de la revelación que el apóstol Pedro recibe allá en Cesarea de Filipo aquella tarde. Cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese día Jesús le dice: eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación maravillosa, esta revelación poderosa que solamente puede venir de parte de Dios, la recibió el apóstol Pedro una tarde en Cesarea de Filipo. En el momento que él recibe esa revelación, entonces Jesús le habla y le dice: ahora yo voy a darte una palabra también, conforme a la revelación que ya tienes acerca de mí, acerca de quién yo soy. Ahora yo te voy a dar a ti una palabra nueva, una palabra profética. Y ahí es donde sucede dos cosas. La primera es que Jesús cambia el nombre de este discípulo. Él se llamaba Simón. Él le cambia ese nombre y ahora le da uno nuevo. El nombre nuevo que le da el Señor a Simón es Pedro. Cambia el nombre Simón, que significa indeciso, indeterminado, se lo cambia por otro que es Pedro, en griego Petros, que significa firme, sólido, estable. Ahora le está diciendo a Pedro: ahora que has comprendido la revelación que tiene mi nombre, ahora que conoces quién yo soy verdaderamente, a partir de ahora dejarás de ser el que has sido y comenzarás a ser uno completamente diferente. Es decir, la revelación de quién es el Señor trae una nueva vida, trae un nuevo estilo de vida para el que la recibe. Por eso es fundamental que, si tú has recibido la revelación de quién es Jesús, entiendas de que está todo preparado y está todo armado para que Jesús pueda comenzar a transformar y a cambiar tu vida en una manera radical, 180 grados absolutamente. Ahora bien, este cambio no solamente es a nivel personal, sino que Jesús le agrega y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí utiliza la palabra roca, que no es la misma Petros, que es el nombre de Pedro, sino Petra. Dice: esta roca edificaré mi iglesia. Y esta roca, como ya hemos aprendido en los videos del discipulado, en los videos anteriores, esta palabra roca se refiere a la revelación que Jesús da a través de su Espíritu para que las personas podamos llegar a conocerlo tal como Él es. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de que Pedro ha recibido la revelación por el testimonio que Pedro da, Jesús le dice: a partir de ahora yo edificaré mi iglesia. Puedo edificarla a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser edificada antes de que podamos o hayamos recibido la revelación de quién es Jesús. Y reitero, esta revelación solo puede venir de parte del Padre. No hay manera que una persona sepa quién es Jesús si el Padre no lo revela. Esta revelación viene directamente del cielo, no se puede enseñar, no se puede instruir, solamente se recibe por la fe
en el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, por una revelación directa del Padre Celestial. Esta revelación es la que permite entonces que haya la capacidad en mi alma, en mi corazón, en mi ser, de comenzar a ser edificado por Cristo Jesús. La edificación que Jesús tiene que hacer entonces en la iglesia es una edificación, es ese proceso de construir, y edificar significa construir hacia arriba, de colocar lógicamente el cimiento, como ya lo vimos, colocar el fundamento sólido y luego a partir de allí comenzar a levantar hilera de ladrillos tras hilera de ladrillos hasta llegar a ser en la edificación un edificio, un templo, un santuario para el Señor, según lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 21, hasta que todos lleguemos a ser un santuario para el Señor. Esta edificación solamente, reitero, puede hacerla Jesús. La plantación de iglesias que comúnmente se habla y se menciona y por la que comenzamos a hablar en el video número 32, el video anterior, de hecho comenzamos con esta frase de explicar lo de la plantación de iglesias. Dejaré aquí arribita la tarjetita para que tú puedas mirar el video anterior y puedas entender de dónde viene todo lo que estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, es necesario, realmente es necesario que Jesús sea el que haga la plantación de la iglesia. Ningún hombre puede plantar una iglesia porque los hombres no tenemos el poder ni la capacidad sobrenatural de establecer la iglesia de Dios, de construir la casa de Dios. Ningún hombre la tiene. Solamente podemos anunciar, predicar, compartir el mensaje del Evangelio, pero quien puede hacer ese trabajo exclusivamente es el Señor Jesús. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo es posible que Jesús edifique su casa o edifique la iglesia si Él no está presente en la tierra? Pues la respuesta es simple. Jesús está presente en medio de cada uno de nosotros, en medio de su iglesia. Él está presente a través de sus dones, a través de los dones que Él impartió a toda su iglesia en el momento que resucitó. La Escritura dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto sucedió en su resurrección. Y esos dones que dio a los hombres es un regalo que dio a los hombres. En el versículo 11 dice que dio como regalo, dio apóstoles, dio a profetas, dio a evangelistas, dio a pastores y maestros. Son un regalo que Jesús otorgó a la humanidad y enfáticamente a su iglesia, para que la iglesia pudiera ser perfeccionada, equipada para el servicio en el ministerio, para el servicio en la obra. Ahora, cuando la palabra del Señor enseña que Jesús es el que otorga estos dones o estos regalos, se refiere exclusivamente a estos 5 dones o 5 ministerios. Entonces hay 5 ministerios. 5 ministerios que, según lo veíamos en el video anterior, en el video 32, cada ministerio lo podemos referenciar como uno de los dedos del Señor, su mano completa sobre la iglesia, cual alfarero en Jeremías capítulo 18, las manos de Dios sobre su pueblo, trabajando, dándole forma, moldeándolo. Digámoslo que es una forma muy didáctica de poder comprender y de poder recordar cómo Dios actúa y cómo Dios modela o moldea a su iglesia a través de su propia mano. Y entonces miramos, para no olvidar, tenemos entonces a apóstoles, tenemos a profetas, tenemos a evangelistas, tenemos a pastores y tenemos a maestros. Reitero, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esta manifestación de la gracia de Dios, al otorgar regalos, al otorgar dones a los hombres, prácticamente o enfáticamente a su iglesia, Dios entrega estos dones, Jesús entrega estos dones, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 12, para el perfeccionamiento o para el adiestramiento o para el equipamiento de los santos a la obra del ministerio, o para el equipamiento de los santos para el servicio en la iglesia, el servicio en el ministerio. Entonces estos dones, continuamos en el versículo 13, estos dones son también con un propósito o varios propósitos. Vamos a mencionar los que aparecen en el versículo 13 de Efesios. Entonces aparecen
hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Número 2, hasta el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y número 3, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estos 5 dones o esta manifestación de la mano activa de Dios, de Cristo, moldeando, dándole forma a su iglesia, esta manifestación tiene un propósito fundamental y es equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que todos los que son iglesia de Cristo, al estar presentes y activos estos 5 dones, reitero cuáles son: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si estos dones, esta gracia completa de Jesús está fluyendo en la iglesia, entonces toda la iglesia que se congrega, que se reúne en ese lugar, estará siendo perfeccionada y estará siendo equipada para que pueda servir en todas las funciones del ministerio en la iglesia. Es fundamental entonces entender que el propósito primordial de este regalo que Jesús dio a su iglesia, que dio a los hombres, fue perfeccionar a todo el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y este perfeccionamiento va a perdurar o va a permanecer hasta un día. ¿Cuándo? Dice la Escritura en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos los creyentes en Jesús tengamos una misma fe. Hoy en día, de manera muy particular y de manera muy lastimosa, la iglesia de Cristo está tan dividida y subdividida porque resulta que cada ministro o que cada persona cree lo que quiere creer. Y la única razón por la que esta división sucede a nivel mundial en la iglesia de Cristo es porque la iglesia voluntariamente ha desechado la manifestación de la mano de Dios. Y entonces hay iglesias, hay congregaciones que no creen en pastores. Hay congregaciones que no creen en profetas, hay iglesias que no creen en apóstoles, que no existen hoy, hay iglesias que no evangelizan, o hay iglesias que a duras penas tienen a alguien que enseña la palabra. Pero resulta que son 5 pilares que el Señor Jesús regaló: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y este regalo, reitero, es para que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean perfeccionados y puedan servirle a Dios de una manera óptima, de una manera fenomenal, ideal, de una manera correcta. Pero, ¿qué podemos hacer si solamente hay congregaciones en donde hay pastores? ¿Qué pasa entonces con esta palabra que dice que Jesús regaló 5 dones y donde iglesias que solamente quieren tener uno, el pastor? ¿Qué pasa con el trabajo que debe hacer el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro? ¿Dónde queda la edificación que estos 4 dones deben hacer? Pues sencillamente no sucede. Y la iglesia se establece como una iglesia pastoral única y exclusivamente, en donde el pastor es la máxima autoridad, el pastor toma las decisiones, donde el pastor dice lo que está bien y lo que está mal, y donde todas las personas que están allí de manera implícita deben y pueden ser solamente ovejas, porque solamente hay un pastor que las guía, que las alimenta. Entonces ese pueblo que se reúne con un pastor solamente está perdiendo toda la bendición de la edificación de la multiforme gracia de Cristo. La está perdiendo porque solamente tiene una parte de esa gracia. Pero hay iglesias en donde tenemos pastores y evangelistas. Entonces, digamos que esta iglesia crece un poco más, no solamente está en la parte pastoral, sino que también comienza a sentir la unción para salir a evangelizar, para predicar a los perdidos en la calle, y crece un poco en evangelismo también. Entonces hay ovejas que evangelizan y perfecto, maravilloso. Es una iglesia que crece, una iglesia que está siempre trabajando en pro de aumentar su membresía, y la gente llega y se congrega porque hay un pastor y hay gente que invita. Entonces listo, la iglesia está allí. Pero ¿qué pasa con las otras 3 partes de la gracia? Sencillamente la iglesia que congrega allí no va a ser edificada como dice la Biblia, y no va a ser equipada como dice la Biblia, porque le hace falta lo demás. Hay iglesias que también tienen maestros,
Entonces estas iglesias que tienen maestros van a poder crecer un poco más, junto con los pastores y los evangelistas, van a poder crecer un poco más, digamos, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento escritural. Van a llegar de pronto a conocer un poco más la escritura, pero les siguen haciendo falta dos gracias, dos partes de esa gracia que son indispensables para que el cuerpo de Cristo logre crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy importante y muy necesario comprender, iglesia, de que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos 5 dones que Dios nos ha regalado. Jesús se ganó estos dones en su crucifixión y en su resurrección. Cuando Jesús resucita, cuando Él asciende a lo alto, Él se ganó el derecho, digámoslo de esta manera, a repartir dones a los hombres. Y no fue por nada que Él murió en la cruz, no fue por nada que Él resucitó. Y si Él debió morir y resucitar para que la iglesia tuviera apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿por qué entonces la iglesia de hoy insiste en cercenar, en cortar, en mutilar el cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo dijo: guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Todo aquel que niegue una palabra, todo aquel que cambie una palabra de la Escritura, aquel que niegue la manifestación de un don ministerial, aquel que niegue la manifestación de un don del Espíritu, dice la Biblia, es un perro, es un mutilador del cuerpo, y a esas personas hay que evitarlas, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, y ese cuerpo está conformado por todos los miembros de la iglesia y está reforzado por los dones que Jesús entregó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos están allí para que todo el cuerpo sea perfeccionado y equipado para el servicio, para la obra del ministerio. Y estarán en la iglesia presentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese hasta que le pone un fin, le pone un límite. Ese límite es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La pregunta es: ¿hasta cuándo es el tiempo? ¿Cuál es el límite para que los 5 dones del ministerio estén presentes en la iglesia? Pues la misma Biblia en Efesios capítulo 4, verso 13 da la respuesta. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, hasta que no haya una fe única, una fe homogénea, una fe completa en toda la iglesia de Cristo, hasta que eso no se dé, entonces los 5 dones del ministerio serán y son necesarios. ¿Hemos alcanzado la unidad de la fe hoy en el siglo XXI? La respuesta es no. Por tanto, si hoy no se ha alcanzado la unidad de la fe, es necesario que los 5 ministerios estén presentes en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La segunda razón, o la segunda pregunta: hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Ya conocemos al Hijo de Dios en plenitud? ¿Tenemos la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios hoy en día? La respuesta obvia es no. No conocemos a plenitud a Jesús todavía. Y si no lo conocemos a plenitud, entonces los 5 ministerios siguen vigentes, porque hasta que eso no suceda también, los ministerios deberán estar presentes en la iglesia. Número 3, la tercera pregunta: ¿hemos llegado como iglesia de Cristo al varón perfecto? ¿Hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La respuesta, obviamente, una vez más, es no. No hemos llegado a ser como el varón perfecto, no hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, los 5 ministerios que hablan en Efesios capítulo 4, versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siguen vigentes y siguen siendo necesarios en medio de la iglesia como el regalo que Jesús dio para que la iglesia pueda ser edificada, pueda crecer, pueda llegar a la unidad de la fe en perfeccionamiento pleno, pueda alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios y pueda llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, hasta el sol de hoy, Jesús
sigue edificando a su pueblo. Jesús sigue edificando a su iglesia a través de los 5 dones del ministerio que Él entregó cuando ascendió llevando cautiva la cautividad. Bueno, si la enseñanza y el compartir de esta tarde ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas. Suscríbete al canal, deja tu comentario, dale un like al video para seguir subiendo más material de este discipulado, para completar todo el material que está pendiente todavía y para que pueda bendecir a muchas más personas, a muchas más vidas con esta enseñanza. No olvides compartirlo y toca la campanita para que recibas siempre las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Chao, chao, Dios te bendiga.